Horror al volante. Un video captó el momento en que un automovilista atropelló a una pareja de motociclistas en zona 18. Volvió a pasar sobre una de las víctimas y escapó mientras testigos le gritaban que se detuviera. Lo que comenzó como la celebración del cumpleaños de su hija terminó en tragedia. Hoy conoceremos la historia de Renata y Kevin, la pareja atropellada en zona 18 y cuya familia se aferra a la esperanza de que ella sobreviva. Pánico en la feria. Un juego mecánico aparentemente sufrió una falla mientras estaba en funcionamiento en San Pedro Soloma, Huehuetenango, y los asistentes corrieron a auxiliar a las personas que quedaron atrapadas en la estructura. Masacre en Sanarate. Un ataque armado dentro de una vivienda terminó en un enfrentamiento que dejó 7 personas muertas, entre ellas 2 presuntos atacantes, un motociclista ajeno al hecho y un adolescente que recibió atención médica pero no soportó. Caso Maluf da un giro. Un juez deberá repetir la audiencia para revisar la investigación contra el cirujano y su equipo médico tras determinarse que no se valoraron todas las pruebas por la muerte de Floridal Marroque. Aficionados paraguayos se perdieron el penal que les dio la histórica clasificación ante Alemania luego de que el proyector se apagara justo antes del cobro decisivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted en este martes 30 de junio. Soy Alexis Ponce, todo el equipo está preparado para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Luis Villegas, abogado y experto en seguridad y desarrollo, y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Imágenes difundidas en redes sociales han mostrado parte de un hecho de tránsito que dejó gravemente herida a una pareja de motociclistas en un sector de zona 18 de la capital. Según la investigación, el automotor impactó en la parte trasera a una moto donde viajaban Nidia, Renata y Kevin Alexander. Un video captó que tras el impacto, el conductor descendió del vehículo. Observa que hay una persona debajo del automóvil e intentó jalarla. Segundos después, volvió a subir al automotor, retrocedió y pasó nuevamente sobre una de las víctimas antes de acelerar para abandonar el lugar y darse a la fuga. Algunas personas que grababan la escena gritaron para que el piloto se hiciera responsable del hecho, sin embargo, no lograron evitarlo. Y bueno, instantes después del hecho de tránsito, agentes de PNC reportaron la captura del responsable de atropellar a la pareja de motociclistas, quienes fueron identificados como Kevin Alexander Jiménez y Nidia Renata Bautista. Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el detenido se encontraba presuntamente bajo efectos de alcohol. El detenido fue identificado como Jorge David Rodas Linares, de 33 años, quien conducía un vehículo color negro. Algunas personas que presenciaron el hecho acusaron al detenido de haber causado daño grave a Nidia Renata, a quien habría arrastrado por varios metros hasta quedar inconsciente. Y tras ser capturado, Jorge David Rodas fue llevado a Torre de Tribunales y fue señalado inicialmente por lesiones culposas y homicidio en grado de tentativa. El fiscal a cargo del proceso señaló que el sindicado, luego de arrollar a la pareja, abandonó el lugar sin prestarle auxilio a las víctimas. Familiares de los afectados fueron aceptados como querellantes en el proceso y durante su intervención en la audiencia exigieron que se haga justicia y que el caso no quede impune. Y lo que debía ser el recuerdo de un cumpleaños familiar hoy es la espera de 3 hijos para que su madre sobreviva. Renata y su novio Kevin, que fueron atropellados en zona 18 capitalina, pero el individuo culpable huyó con ella bajo las llantas. Ahora Renata está grave. Kevin y Renata son una pareja que lleva 2 años de relación. Ella tiene 39 años y él 29.
Renata es madre de 3 hijos, una joven de 23 años, un adolescente de 14 y una niña de 9. Kevin, por su parte, tiene 2 hijas de 10 y 7 años. A pesar de los 10 años de diferencia entre ambos, comparten su pasión por el fútbol y doña Hilda, madre de Kevin, asegura que la pareja se ve feliz. Estaba feliz, estoy feliz por ellos porque ellos se entendían muy bien, se entendían muy bien, ellos se la pasaban bien, estaban felices, ellos platicaban de algún día casarse. Y la verdad sí, a Renata la queremos mucho. Un pastel de Snoopy, risas y convivencias iluminaron las horas previas a la tragedia que marcó a su familia. El domingo 28 de junio decidieron celebrar por adelantado el cumpleaños número 9 de su hija menor, porque Renata debía trabajar este martes 30, día oficial del cumpleaños. Ha sido vendedora de cosméticos por 10 años. La celebración terminó. Las niñas se fueron en el carro con Melissa, la hija mayor de Renata, por lo que Renata y Kevin tomaron la motocicleta para regresar a casa, pero el camino no terminó como lo habían planeado. Un vehículo los embistió. Kevin cayó y logró incorporarse. Cuando buscó a Renata, la escena ya era otra, porque el vehículo no se detuvo, la arrastró y después continuó su marcha. En la casa, ratos antes, bajaron y sin imaginar, ¿verdad? Después ella se fue y nos dimos un abrazo y se fue, pero ahí sí que no nos imaginamos lo que les iba a pasar. Sí. ¿Ese mismo domingo sabía? Sí, ella bajó en la casa porque yo le hice un pastelito a la nena, ella me dijo muchas gracias por el pastel, me fue a abrazar, abrazó a mi hija, me dio un abrazo muy fuerte y eso se me hizo raro, le dio un abrazo muy fuerte y se fue. Mientras él espera poder volver a hablar con Renata, su hija menor cumple 9 años entre preguntas que nadie ha podido responder. No la dejan ver. Anoche me dijo que estaba pidiendo favor, tal vez alguien lo podía llevar donde ella está, porque como le digo yo, mi hijo está estable, sí, pero él está destrozado. Entonces él me decía, mamá, estoy pidiendo favor, tal vez una enfermera me lleva. Yo quiero ir a hablarle a Renata, yo quiero que me escuche. No sé qué voy a hacer sin ella. Yo quiero que ella me vuelva a sonreír. En casa quedó pastel, las fotos de cumpleaños y 2 familias que esperan otro regalo, que Renata despierte y que la historia no termine en más dolor. Con imágenes de María René Barrientos para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Kevin Jiménez ha narrado cómo ocurrieron los hechos del atropello registrado el pasado domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital, en el que él y su novia, Nidia Renata Bautista García, resultaron heridos y ella permanece en estado crítico. En la Shell de la colonia Atlántida, nosotros estábamos esperando vía para poder pasar, cuando de repente sentimos el carro nos pegó por atrás. Yo caí adelante, ella cayó encima de mí. Yo intenté pararme, mi reacción fue pararme. Cuando intenté pararme, el carro siguió acelerando. Solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró, la intenté buscar con otra moto, pero no la pude encontrar. Yo la busqué hasta la McDonald's de calle Martín. Otro familiar nos hizo favor, llegó en el momento en carro, la buscaron por la calzada La Paz y no la encontrábamos. Llegamos hasta la calzada La Paz, 4 Caminos, retorné otra vez al lugar de los hechos y cuando llegué no tenía noticias de ella. Cuando de repente llegaron 2 motos, me dijeron que ya habían agarrado a la persona y ya habían trasladado a mi novia al IX de la zona 7 y yo vine cuando me dijeron que ella ya estaba aquí o ya venía en camino, llegó la ambulancia y la ambulancia me trajo para que me revisaran a mí también y ahorita sí me operaron de la muñeca, una luxación y eso fue, por el momento me han atendido bien, he estado al pendiente y muy agradecido ahorita con toda la vida que me han ayudado aquí. Y el abogado penalista Juan José Sagui explica qué conlleva el caso en contra de Jorge Rodas tras atropellar a Renata y Kevin y arrastrarla cuando intentaba huir del lugar.
existen esos indicios suficientes, según lo que establece el Ministerio Público, para poder creer que se comete el delito de homicidio grave tentativa y lesiones gravísimas, estas reguladas en el Código Penal. Adicionalmente, lo que establece el artículo 146 del Código Penal es que definitivamente cuando exista la pérdida de un miembro superior, pues definitivamente se determinará que son lesiones gravísimas y aplicará lo que establece el artículo 146 del Código Penal, y la pena de es de 3 a 10 años, sin menoscabar lo que establece la pena del homicidio, que es de 10 a 15 años, pero como es en grado de tentativa, definitivamente bajaría la pena. Estos dos delitos que le imputa el Ministerio Público a la persona sindicada, pues definitivamente lo hace en cuanto a esos indicios que se obtuvieron, y sobre todo pues que la persona tampoco prestó el auxilio necesario a las personas agraviadas, en tal sentido al momento de pues darse a la fuga, no tener licencia y estar o conducir en estado de ebriedad, pues hacen que se hagan agravantes para el presente proceso. Y según la Policía Nacional Civil, al momento de un atropello, los efectivos policiales tienen que consignar al piloto del vehículo involucrado y presentarlo ante juez competente. Las autoridades señalaron que huir de la escena es un agravante que puede ser tomado en cuenta por el juez al momento de una resolución. El procedimiento de la Policía Nacional Civil es claro, es llevar ante juez competente a las personas al margen de la ley cuando han cometido alguna falta o algún delito, y inmediatamente se captura, se traslada hacia el órgano jurisdiccional competente a disposición de un juez, y ya al entregarlo al juez ya pasa a disposición podría ser del sistema penitenciario, quienes lo trasladan ya a un centro carcelario dependiendo la gravedad o la magnitud del delito o la falta cometida. Hay atenuantes y agravantes. Una atenuante es cuando hay una responsabilidad de parte del conductor de asumir, valga la redundancia, esa responsabilidad de quedarse a auxiliar a la víctima. Sin embargo, desde el momento de que este conductor opta por darse a la fuga, se convierte en un agravante que ya a la hora de estar ante el honorable juzgador ya será él el que imponga la sanción más drástica por haber huido del lugar, porque él tenía la obligación de prestarle el servicio, de prestarle ayuda humanitaria a la persona involucrada. Terrible lo que hoy está atravesando Nidia Renata y por supuesto también Kevin Alexander, su pareja. Han vivido momentos de angustia, de desesperación. Hoy Nidia Renata está luchando por su vida. Y es imposible no recordar uno de los momentos más difíciles que ha atravesado un guatemalteco, como es Larkin Morales. Se recuerda de este caso de septiembre de 2025, que fue atropellado en varias oportunidades. El caso es totalmente distinto, Jorge, lo que hoy estamos viendo acá, porque hablamos de una persona bajo efectos de licor, una persona que por varios metros arrastra a Nidia Renata, una persona que retrocede su vehículo sin importarle que ahí estuviese la víctima y luego huye de la escena. Sí, fíjate que la analogía, la comparación es muy buena. Porque en el caso de Larkin y el señor Carlos Acevedo, que se está procesado, es por lo mismo, utilizan los vehículos como un arma para poder pues quitarle la vida a las personas. El dolo o la intencionalidad es lo importante, porque como todos vemos en cámara, la persona que se llama Jorge baja del vehículo y sabe que la persona está debajo del vehículo. O sea, él tiene la oportunidad de pedir auxilio. Más en la entrada a la Atlántida hay bastante gente. De hecho, se logra ver que hay bastantes jóvenes acá. Pudieron haber toreado el vehículo o haberlo tratado de levantar, pero el simple hecho de retrocederlo se logra ver cómo le vuelve a pasar encima de las piernas a la joven. O sea que ahí el delito de tentativa de homicidio, por supuesto, porque la tentativa es un delito en el cual se tiene la intención o se sabe que la persona puede fallecer y no se inmuta para poderlo cometer, me explico. O sea, para él lo importante es huir. Y otra cosa que menciona ahí muy bien el agente de la Policía Nacional, la omisión al auxilio. Él tenía la obligación debida de prestarle el auxilio debido. No se trata de que sea doctor, pero que hubiera pedido ayuda a las personas que estaban por ahí. Jorge, pero ¿se puede alegar que no estaba en sus cabales porque estaba bajo los efectos del alcohol? La pregunta es buena.
Al contrario, la ley, el Código Penal establece que el conducir bajo efectos de alcohol, sí, y obviamente el manejar sin licencia en prensa libre, está en la nota completa, son delitos de hechos de tránsito, o sea, de responsabilidad de conductores. Por lo tanto, son lesiones culposas. Y, o sea, culposas ¿por qué? Porque él está manejando temerariamente, con negligencia e imprudencia, colisiona a la moto, lanza a la pareja al pavimento y por encima, y por sobre todo le pasa encima un estado de emoción violenta no cabe. No, eso es al contrario. Ese es un estado en el cual la persona lo que está buscando es la forma de huir de la escena de un crimen, en el cual tiene que calificarse como una tentativa de haber podido quitarle la vida a esta persona, aparte de las lesiones gravísimas que, como muy bien se indica, el Código Penal establece que la pérdida de un miembro principal se castiga con prisión de 8 a 12 años. Por lo tanto, muy bien por la juez que conoció en primera declaración la acción de esta persona, porque el delito debe ser lesiones gravísimas por la pérdida del brazo para la joven y la ideación del delito, que es la consumación de un delito que puede haber terminado con la vida de la persona. Si ella no fallece es porque todavía llevaba el casco y porque definitivamente pues Dios le hizo el milagro, pero realmente puede haber fallecido, ¿verdad? Y acá muchas veces escuchamos este refrán que dice que los bolos y los niños dicen la verdad. Y hago referencia a esto, Nidia, porque una persona ebria, muchos dicen, no se recuerda, no sabe, no está en sus cabales. Pero él sabía claramente, al querer huir de la escena, sabía que había hecho algo muy malo y por eso estaba tratando de huir, de escapar de esa responsabilidad. Sí, yo cuando vi la nota realmente la vi varias veces porque no podía creer realmente cómo una persona, bueno, una persona en sus 5 sentidos creo yo que sí podría hacer este tipo de dar auxilio, ver cómo realmente logra hacer alguna maniobra con el carro para que no pasara encima de ella. O sea, tú ves el video y realmente es penoso ver cómo la persona ni siquiera, o sea, hace tantas cosas tan ilógicas como jalar la pierna de la persona que está abajo de su vehículo. Entonces, mira, es lamentable. Yo lo que lamento mucho es que ella esté en ese estado. Una mujer que tiene 3 hijos que la están esperando en su casa. Su pareja pues ya salió, ella está grave. Aparte de eso, por el accidente, como bien lo dijo el licenciado, el abogado aquí, perdió parte de su brazo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? La persona realmente debe de pagar por lo que hizo. En menos de un año estamos hablando de 2 personas, Nidia Renata, Larkin Morales, que pierden una de sus extremidades por este tipo de situaciones, Luis. Y hace un tiempo me recuerdo que hablabas de el punteo que debiese aplicarse a las licencias. En este caso, pues ya no sería ni siquiera un punteo, sería el retiro definitivo. Sí, tal cual. Yo lo que veo preocupante en este caso es la actitud deshumanizada del conductor de no prestar el auxilio debido, porque si él se hubiera detenido desde el momento que impacta al motociclista pues con su pareja, pues nada de esto hubiera sucedido. O sea, se detiene, presta el auxilio, pero él continúa. O sea, como bien lo dijiste, o sea, este señor sabe qué es lo que está haciendo, no puede alegar ignorancia, sabe qué es lo que está haciendo, sigue tratando de vivir, llega, se baja, ve a la persona que la está destrozando y todavía él retrocede, le pasa encima y sigue ocasionándole cada vez más daño. Entonces, como lo decís, o sea, ¿cómo es posible que estamos viendo que sucede hace un par de 6 meses, tal vez, ¿sí? Septiembre del año pasado, aquel señor que va a pegarle al motorista enfrente, luego vemos esto? Entonces, realmente, ¿qué está sucediendo a nivel sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con las personas? Definitivamente, el tema de educación vial, no hay conciencia de lo que significa estar al frente de un volante. O sea, nosotros llevamos un vehículo que pesa más de 3 toneladas, a una velocidad, una aceleración respectiva. Si no conducís de manera adecuada, puedes quitarle la vida a alguien. Y ahí es donde hay una falta de conciencia de la responsabilidad que tiene cada conductor cuando está conduciendo pues un vehículo. Sí, es que manejar no es solamente ir tras el volante, ir chilereando y decir, bueno, ya tengo un vehículo. Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, se suma a esta conversación. Es un tema, Luis Fernando, de educación vial, es un tema de deshumanización o es un tema donde al final de cuentas vemos una anarquía en las calles. Esta es una actitud delincuencial. Él vio a la persona herida debajo de su vehículo y dijo, me tengo que ir ahorita para salvar mi pellejo. Entonces a él le debe caer el peso de la ley y debe de pagar
por los daños materiales. Y el juez el video es bien claro. Él está consciente. Él hace cálculos para ver si puede retroceder, se da cuenta que puede retroceder, revisa el carro para ver si le funciona y se va. Y todavía las otras personas, porque si no se hace a un lado, las atropella. Y eso es bien importante. Hay una actitud total de desobediencia y de falta de empatía por las personas que acaba de atropellar. Entonces es evidente que la actitud fue delincuencial y es evidente que hay pruebas y que debe ser condenado. O sea, no hay más, es bien claro. Ahorita debería ser un proceso rápido sin tanto problema porque hay suficientes pruebas. Y si, como bien decía el licenciado aquí, si él no cargaba licencia, si estaba bajo efectos de alcohol, son agravantes al delito. Entonces es importante que se entienda de esa forma. Si alguna vez atropellas a alguien, hay que brindarle el auxilio. Aunque muchos abogados lo aconsejan a uno afuera que uno se vaya porque va a salir muy caro, lo correcto es quedarse y solucionar el problema, hacerle frente. Brevemente, Jorge, el video es una evidencia que puede utilizar la fiscalía. Ni siquiera, fíjate, Alexis, que ni siquiera es evidencia, es plena prueba científica. Plena prueba porque se puede valorar la intención de la persona. El acto por el cual, como exactamente dice también aquí el colega y también Luisito, el acto de deshumanizante, de dejar a la persona a su suerte, retrocediendo el carro, cometiendo la posibilidad de que si no la había matado, en ese momento la podía haber matado con el retroceso. Por lo tanto, el video ni siquiera se necesita. Ahí hay bastantes cámaras de la municipalidad, que no te extrañe que ya para mañana hayan más tomas de cómo efectivamente ocurrieron los hechos. Pero es suficiente ver la colisión del vehículo, cómo está impactado por la parte delantera y cómo él conscientemente, incluso se mira que le trata de jalar una pierna, pero como bien indica Luisito, él ve alrededor, mira a su periferia y él le da más importancia a huir de la escena del crimen, porque es un crimen, a tener que enfrentar la justicia. Tenemos que hacer la pausa, siga aquí en Impacto Directo, ya regresamos con más. Momentos de pánico se vivieron en la feria de San Pedro Soloma, Huehuetenango, luego de que un juego mecánico aparentemente sufriera una falla y se saliera de control mientras se encontraba en funcionamiento. Videos compartidos en redes sociales muestran a varias personas atrapadas en la estructura mientras asistentes y vecinos intentan auxiliarlas. De acuerdo con publicaciones preliminares, algunas personas habrían sufrido golpes leves. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre las causas del incidente ni sobre el número de personas afectadas. Pero no es la primera vez que hablamos de las complicaciones que hay con estos juegos de feria, Luis, y cómo las personas lamentablemente se ponen en riesgo porque es una atracción, es una novedad que llega a sus comunidades y es algo diferente para salir de lo cotidiano. Sí, Alexis, ahí tocaste acabar una palabra, riesgo. Digamos, aquí estamos no solo ante un accidente, sino ante la falta de gestión del riesgo. Porque sabemos que un juego mecánico, por su misma naturaleza, pues debe de tener un funcionamiento, un correcto funcionamiento, por lo tanto, un adecuado mantenimiento, una adecuada instalación. Digamos, ¿quién supervisa que esos juegos estén instalados adecuadamente? ¿Quién supervisa cuántos mantenimientos les están dando? ¿Quién supervisa el estado de las piezas? ¿Quién supervisa a nivel municipal, digamos, toda esa serie de medidas de seguridad o estándares que se deben de cumplir para garantizar que los usuarios, los niños, las familias, pues disfruten de forma segura un juego de estos? Actualmente, pues vemos hasta piedras, blocks, cubetas ahí que sostienen hasta la rueda de Chicago y la gente pues ahí está subida. Entonces, realmente aquí lo lamentable es que vemos en reiteradas ocasiones que siguen sucediendo estas cosas y el gobierno sigue reaccionando, solo levantando los que se lastimaron, pero siguen sin tomar medidas de control, prevención y planes de riesgo. A ver, si este tipo de situaciones ocurren aquí en las ferias de Guatemala, también lo hemos visto en juegos de cadenas de renombre a nivel internacional, también, que ocurren este tipo de accidentes, pero hay un seguro, hay una indemnización para las víctimas, mientras que acá las personas a su suerte tienen que buscar cómo recuperarse. Sí, eso es lo más penoso en el caso de acá de Guatemala, que algunas de las ferias cantonales, municipales, traen este tipo de
juegos y te digo, concuerdo mucho con Luis porque estos aparatos o estas distracciones tienen que ser supervisadas, pero sobre todo darle mantenimiento. Imagínate, si estamos hablando, tú me estás mencionando de que esto pasa en otros países donde realmente rigurosamente hay un mantenimiento, hay un seguro, o sea, hay normas y algunas políticas para estar usando este tipo de juegos mecánicos. Pasa eso. Ahora aquí que no sabemos realmente qué tanto les están dando ese mantenimiento, que es lo más importante. ¿Cuántas veces da vueltas o sea, en una noche te aseguro que unas 25, 50 veces lo usan? Entonces, eso hay que darle mantenimiento y lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que lo que se va a perder no es una cosa algo así que no tenga un objeto, sino lo que se está perdiendo muchas veces es la vida de las personas y personas que pueden quedar con lesiones de consideración. Aquí sabemos que gobernación es parte importante, las municipalidades, incluso con red, pero ¿sobre quién recae esa responsabilidad? Porque es hasta un tema muchas veces ambiguo, Jorge. Fíjate, Alexis, de que todas las ferias cantonales, para empezar, el primer permiso que tienen que superar es el de la municipalidad del departamento en donde se encuentran o del municipio en donde se encuentran, porque ellos son los que cobran por el espacio por metro cuadrado que les dan a los juegos mecánicos o a las ventas. Segundo es el Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Por qué? Generalmente en las ferias cantonales y en este tipo de festividades hay actividades gruperas o de música, donde también el Ministerio de Cultura y Deportes también tiene una participación y debe verificar la seguridad, puertas de entrada, salida, incendios, etcétera. Tercero, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, venta de comida, que reúna ciertos criterios para que uno no se vaya a intoxicar con el elote loco que uno se va a ir a comer. Y cuarto, por supuesto, definitivamente el Ministerio de Gobernación con la presencia policial que debiera de haber. El tema está en que casi siempre cuando ocurre una muerte en este tipo de circunstancias la quieren vender como accidental, cuando realmente la primera responsabilidad debería recaer sobre la municipalidad del municipio o del departamento, que son los primeros en generar el permiso, porque ellos cobran por el derecho a poner sus juegos mecánicos. Cosa pues que siempre nos quedamos con la duda de por qué es que no se hace y por qué no se ejecutan las acciones que en derecho corresponden. Y a pesar que se viralizan imágenes de lo que aquí comentamos, de los trozos de madera, del blog, Luis Fernando, esto sigue ocurriendo y seguirá por mucho tiempo. Fíjate que hay una percepción errónea de quiénes son los dueños de este tipo de ferias, porque muchos piensan que son personas particulares y que son personas que no tienen mayor formación o algo por el estilo. Pero algunas de estas ferias itinerantes dentro de Guatemala pertenecen a las familias tradicionales del país. Y esta modalidad de informalidad que tienen permite, uno, evadir impuestos. Dos, no tener responsabilidad civil, porque nadie sabe realmente quién es el dueño. Entonces, es bien importante entender que también hay una estructura perversa para poder evadir las responsabilidades que hay. Y esto, te soy honesto, con conocimiento de causa te lo puedo decir. Y eso ha permitido que esta irresponsabilidad se repita año con año, feria tras feria. Entonces, hasta que no se ordene esta parte del mercado que está desordenada, no vamos a poder encontrar y establecer lineamientos plenos de seguridad para las personas que van a las ferias. Son actividades que generan mucho efectivo, mucho flujo de capital alrededor del país sin facturar. Entonces, no es que sea estatista, es que realmente debe haber un orden. Y debe haber un orden porque la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, para poder ser realmente libres, debemos de ser responsables de las actividades comerciales que hacemos. Vamos a mensajes de nuestros anunciantes. Siga aquí en Guatevisión, ya regresamos. Y un hecho armado que se desarrolló en minutos enlutó a todo un sector de Sanarate, El Progreso. Se trata de una balacera ocurrida dentro de una vivienda que terminó con la vida de 7 personas, entre ellas mujeres. Algunos de los presuntos atacantes, un motociclista que pasaba por el lugar y un adolescente que falleció en el hospital.
Una tarde común en la colonia Las Margaritas, Sanarate, El Progreso, terminó con una de las escenas más violentas registradas en el municipio. Según la información preliminar, 2 hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta hasta una vivienda. Uno de ellos ingresó al inmueble y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el interior. Sin embargo, de acuerdo con los primeros indicios, uno de los moradores habría respondido al ataque y se produjo un intercambio de balazos. El saldo fue trágico. Dentro del inmueble murieron 2 mujeres dedicadas a los oficios del hogar, un hombre familiar de ellas y 2 de los presuntos atacantes. Pero la violencia no se detuvo ahí. Francisco David Aldana, de 38 años, circulaba en motocicleta con dirección a su casa para almorzar cuando fue alcanzado por las balas. Bomberos voluntarios lo trasladaron a un sanatorio privado, pero falleció debido a las heridas. Además, un adolescente que había resultado herido durante el ataque también falleció, elevando a 7 la cifra de víctimas mortales. Las investigaciones preliminares apuntan a que el hecho podría estar relacionado con rivalidades vinculadas al narcomenudeo. En la escena fueron localizados indicios balísticos, armas de fuego y una motocicleta con reporte de robo, mientras fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil continúan con las diligencias para reconstruir lo ocurrido. Para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Hombres armados en motocicleta, escenas que vemos repetidamente, no solo en la capital, Luis Fernando, ahora esto se manifiesta en diferentes sectores de la República, en donde la motocicleta sigue siendo ese vehículo utilizado para cometer crímenes. Es bien importante entender la trayectoria que viene esto. Los sicarios, los motosicarios nacen en la Colombia de los 80s y de ahí son exportadas al resto de Latinoamérica. Y la naturaleza y el vínculo que tienen esta modalidad de personas que se dedican a quitarle la vida a otras es precisamente esa, utilizar la versatilidad que tiene y la movilización y la rapidez para salir de un lugar para poder efectuar sus crímenes. Entonces, lamentablemente, un porcentaje tan pequeño que utiliza este vehículo para poder perpetrar crímenes ha generado psicosis en muchas personas. Porque muchas personas se ponen nerviosas cuando una moto se le pone al lado porque piensan que o lo van a asaltar o le pueden hacer algo más. Entonces, lamentablemente, esta cultura, que es una parte de la cultura latinoamericana, que es totalmente negativa, fue importada al país y adoptada con mucha naturalidad. Y no vemos que haya forma de que las autoridades logren identificar a estos grupos de personas que se dedican a quitarle la vida a otros, porque no hay un mapeo de dónde están trabajando. La funcionalidad de las motocicletas, lo económicas que resultan ser para el ciudadano ante la falta de un transporte público efectivo, eficiente. Luis, vemos cómo las personas utilizan motocicletas no solo en la capital, también en la provincia de nuestro país. ¿Se debe ejercer mayor control hacia quien maneja una motocicleta o cuál debiese ser la estrategia para garantizar la seguridad? Bueno, mira, realmente las estructuras criminales y sus miembros se pueden movilizar en motocicletas, pick-ups. Los pick-ups también los podríamos estigmatizar, digamos, de hecho, si nos vamos a ese punto. Pero yo te diría, en este caso particular, estamos viendo que el enfrentamiento se ocasiona posiblemente por una disputa de narcomenudeo. Es decir, que se están peleando por el control del territorio de un lugar en donde se está moviendo pues un flujo de caja relacionado con el tráfico de drogas. Entonces, digamos, aquí la situación es crítica porque el Estado, digamos aquí, ¿de qué nos sirve ahorita ir a capturar? Los capturamos. Esa estructura criminal ya en menos de un día tiene el reemplazo, porque aquí lo que tenemos que hacer es atacar a la organización. O sea, ¿de dónde están obteniendo la droga? ¿Quién les está suministrando ese recurso? ¿Quién les está dando armas? ¿Quién les está dando? ¿Dónde están lavando el dinero? O sea, nos tenemos que ir al fondo del asunto, que es la organización criminal que está operando, por la cual se están peleando el territorio, para atacar sus finanzas. Porque si destruís ese sistema o ese esquema, esa estructura criminal, puedes destruir toda la organización.
pero no atacamos el fondo. Lo que nos vamos es, busquemos al sicario, busquemos al pistolero. No estamos haciendo nada. Y al final de cuentas no se llega al fondo del tema, Nidia, y muchas veces nos quedamos solamente con los rostros, con quienes están realizando el trabajo sucio, pero no quienes tienen la logística y coordinan todo. Sí, aquí hay que recordar que el narcomenudeo es un eslabón de toda la organización criminal que, como tal, que existe, ¿verdad? Porque está... esta es una sección, ¿verdad? Está también el sicariato, está también la venta de todo lo que son las drogas, ¿verdad? Pero aquí realmente yo lo que me pongo a pensar es que, suponete, así como decía Luis, bueno, van detrás de las personas, las identifican, las logran capturar, pero ¿quién va a hacer una denuncia en contra de ellos si realmente prácticamente ellos mataron a todas las personas que estaban adentro de la casa y a dos más que no tenían nada que ver, que es lamentable también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay alguien que ponga una denuncia, entonces ellos entran y vuelven a salir nuevamente como que si nada ha pasado. Sí, hay la impunidad, lo que hemos hablado. Al final de cuentas, muchos de estos delincuentes saben que pueden actuar porque no se les da persecución y la investigación se queda corta. Vamos a la pausa, ya volvemos. Una resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones señala que un juez conozca nuevamente la investigación contra el cirujano Kevin Maluf y su equipo médico, quienes son señalados de la muerte de Floridal Marroque tras una cirugía estética el 13 de junio del 2023. Los magistrados señalan que el 5 de junio de 2025 el juez Pedro Lainez no consideró todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. En esa oportunidad, el juzgador resolvió que Maluf enfrente juicio por homicidio culposo, Lidia Silva por homicidio culposo en grado de complicidad y Susana Rojas por encubrimiento propio. Ahora el juez quinto penal, Arnulfo Carrera, deberá conocer el proceso desde un inicio y emitir una nueva resolución del proceso. El Ministerio Público y la familia de Floridal Marroque buscan que los indicados enfrenten juicio por homicidio y no por delitos menores. Y es un caso que ampliamente, Jorge, hemos aquí platicado en Impacto Directo sobre la muerte de Floridal Marroque, la participación de Kevin Maluf, cómo se ha ido entrampando este proceso y los retrasos. ¿Qué significa ahora que todo regrese hasta el inicio y que al final la familia pueda tener esa esperanza de que al menos haya justicia? Sí, aquí lo que hay que comprender para la población es algo claro. El juzgador Pedro Lainez, en la última audiencia de intermedia que tuvo la oportunidad de conocer los hechos imputados por el Ministerio Público, para él, en su criterio, el cual se respeta porque es el juzgador, es un homicidio culposo, el cual el Código Penal establece una sanción de nada más 5 años de prisión, lo cual es computable a razón de 5 quetzales por día. Y no le quiso dar valor probatorio a los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, en los cuales se demostraba de que básicamente lo que había hecho el doctor Kevin Maluf es permitir que la persona falleciera. ¿Por qué? Por haberle negado la asistencia médica correcta. Por ejemplo, el traslado en una ambulancia cuando él opera dentro de una clínica particular y estando la señora severamente grave, en shock, no la manda a un hospital. Segundo, no haber adquirido un producto que se llama insulina, que se usa en las personas que son con diabetes y no haberlo administrado en el momento correcto. Y lo peor, que esto es lo más grave, que de hecho está en las redes, está en YouTube, porque están grabadas todas las audiencias, donde la misma anestesióloga, la doctora Silvia, ella misma le ruega al doctor durante horas que por favor trasladen a la señora porque ella no logra revertir el proceso de anestesia de doña Floridal Marroque para que ella recupere la conciencia. De hecho, ella con un balón de oxígeno pasa durante horas suministrando oxígeno y le suplica al doctor que por favor la traslade a un intensivo. Estando ellos en un centro comercial de la zona 10, estando cerca del centro médico, otros hospitales que tienen la competencia y las capacidades para poder atender una emergencia de esta naturaleza. Entonces, lo que hacen, en pocas palabras, este juzgado del ramo penal es darle trámite al amparo y dejar sin efecto el delito de homicidio culposo, y le ordena al juez Pedro Lainez. Que habías mencionado en ponencias anteriores y también en tus redes personales es que se debiese tipificar el desmembramiento. Sí. Algo que no existe en estos momentos y que justo coincide con toda esta investigación del caso Maluf. Así es. En el caso Maluf y como en otros casos, desgraciadamente, no existe en la ley un artículo que sancione por arrancar un brazo, por desmembrar a una persona o por segmentarla. Tan es así que tuvimos un caso en la zona 18 hace algunas semanas. Aquí presentamos el caso de un joven, a un menor de edad, que se le encuentra en flagrancia desmembrando un cuerpo. Igual pasa con el doctor Maluf.
por mucho que no nos agrade, no se le puede a él sancionar y castigar por haber desmembrado a doña Floridalma Roque. Pero lo que sí se puede sancionar es el haber permitido que ella perdiera la vida, porque él tuvo la oportunidad de haber evitado eso y de haberle dado una asistencia médica, de haberla trasladado a un sanatorio donde se le brindara la asistencia médica debida. El no hacerlo permitió que la señora falleciera, pasando horas, y en donde obviamente todas las declaraciones del personal de enfermería, su misma anestesióloga, la negación de un medicamento, la negación de no tener un ambiente hospitalario, porque él opera en su clínica particular, donde no tiene un intensivo, banco de sangre, laboratorio, rayos X. O sea, él se pone a hacer actos que rebasan la imprudencia y que según este tribunal, que el cual acertadamente otorga el amparo ya definitivo a la sala, para que el juez Pedro Laínez modifique el delito de homicidio culposo a homicidio directo y sea llevado a debate oral y público por el delito de homicidio directo, en el cual la sanción es de 15 a 40 años según nuestro Código Penal. Y todo el montaje también que ha existido alrededor, exacto, porque como Kevin Maluf trató de vender una idea de lo que había sucedido. Mira, hay dolo, en definitiva hay dolo, porque se demuestra que él quiso ocultar lo que había sucedido y quiso hacer creerle a la familia que la paciente había salido de su clínica. Eso te dice mucho de no solamente de los problemas médicos que hubieron dentro del quirófano, si le podemos llamar así, sino de la actitud y la irresponsabilidad y la forma en que considera que las personas son. O sea, realmente estaba tratando de engañar y hacer pasar por tontos a los familiares. Entonces no solamente es una falta de respeto, sino también es una actitud delictiva, porque está ocultando un crimen. Y la otra parte, buscar un terreno familiar alejado para poder ir y ocultar las partes de un cuerpo. Realmente, si tuviéramos un sistema penal moderno, él habría cometido unos 10 delitos por ahí. Es una mente criminal, sí, una mente retorcida, pero aquí, Nidia, el dolor para la familia sigue y seguirá, porque este caso todavía tiene muchísimo que recorrer en los tribunales y es ahí donde hemos visto el dolor de los hijos de Floridalma, la desesperación que ellos han expresado también. Sí, es lamentable ver cómo realmente la vida de esta señora fue truncada de una forma tan mal. Los familiares, yo te digo, con todo esto, pues dice uno, pero ¿para qué están haciendo tanto y esto? Pero ¿no se va a recuperar la vida de la señora? No, tal vez no, pero el dolor que siente esta familia de haber perdido a un ser querido de una forma que no era enfermedad, no fue un accidente, no fue algo que pues estaban esperándolo. Entonces, es de pensar también en esa familia, ¿verdad? Realmente, yo no tengo palabras ahorita con todo lo que, volviendo otra vez a recordar todo este caso, realmente este médico debe de tener una pena donde sí se le puedan imputar varios delitos que él cometió. Y tal vez con eso le puedan dar un poco de sanidad en el corazón, que se hizo justicia con la persona que le quitó la vida a la mamá de una persona, a la hermana, a la tía, o sea, a alguien querido. Eso es lo que hay que pensar también, ¿verdad? Vamos a la pausa, siga con nosotros, ya regresamos en breve. Llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche. A los panelistas, Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Luis Villegas, abogado y experto en seguridad y desarrollo; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología; y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Le deseo la mejor de las noches. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.